Buenas noches, bienvenidos, bienvenida Rocío a esta sesión síncrona del día de hoy, 15 de noviembre del 2022, donde vamos a continuar con nuestro curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León para las diferentes licenciaturas que ofrece la universidad. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo 3 y capítulo 4, donde vamos a hablar del tema de mercancías en comisión y el tema de mercancías en consignación. Obviamente estos capítulos, al igual que el capítulo número 1 y capítulo 2 que vimos en la sesión pasada, ya son temas o capítulos que corresponden al segundo libro base, que es el segundo curso de contabilidad del IAL Lara Flores. Antes de iniciar con lo que viene siendo la plática, la sesión, la cátedra del día de hoy, voy a permitirme hacerles los siguientes comentarios. Las personas que ya hayan tenido la oportunidad, los alumnos que hayan tenido la oportunidad de entrar a la plataforma, se darán cuenta que adicionalmente a lo que viene siendo la tarea para esta semana, también por ahí hay otras dos actividades, una que se llama regularización y otra que se llama puntos extra. Voy a explicar rápidamente, aunque ya venga ahí bien definido para qué es cada una de estas actividades, sí quiero como quiera dejarlo muy en claro. Estas dos actividades van a estar abiertas o están abiertas desde el día de ayer, 14 de noviembre. Obviamente, pues no quise mandar un correo masivo porque el día de hoy tenemos la sesión y voy a aprovechar para comentarlo. Van a estar o están abiertas desde ayer, 14 de noviembre, y hasta el día domingo 27 de noviembre. Estas actividades como tal, cabe aclarar que son actividades que no son obligatorias, son opcionales. En el caso de la tarea o el trabajo de regularización va dirigido a todos aquellos alumnos que no hayan podido presentar o que no presentaron su examen parcial o que tengan muy poquitas actividades realizadas dentro de lo que viene siendo el transcurso del curso. Entonces, esta actividad como tal va enfocada a esos alumnos. Reitero, no es obligatoria, se trata de un ensayo con los temas vistos hasta el día de esta semana para que por favor las personas que lo vayan a hacer ahí lo consideren y por favor lo incorporen. Y la segunda actividad es un video, una actividad adicional que obviamente estaba para aquellos alumnos que tengan un bajo promedio y que quieran mejorar el mismo. Si presentaron su examen parcial, pero han presentado sus actividades y no han estado bien calificadas o su promedio es bajo, con esta actividad también se pueden mejorar un poquito su calificación. En el caso del video, también ahí viene específicamente qué es lo que se requiere, cómo son las características del mismo y qué capítulos o qué es el alcance de dicho video. Reitero nuevamente, estas dos actividades son opcionales, no son obligatorias. Si no las hacen, no les va a afectar en su promedio. Obviamente ya está muy claro para qué va dirigida cada una de ellas. Y si las hacen, pues obviamente les va a mejorar ahí su promedio y su calificación final. ¿Ok? Eso era como comentario para que por favor también ahí, si lo llegan a ver, pues no les haga ahí ruido el por qué están esas dos actividades. Esta semana tenemos una actividad de SCORE que se vence el día 20 de noviembre, pero estas dos actividades, reitero, van a estar abiertas esta semana y la semana que entra para aquellos alumnos que quieran o necesiten realizar dichas actividades. ¿Ok? Dicho esto, vamos a iniciar ahora sí con lo que viene siendo la sesión de aprendizaje, donde vamos a ver el capítulo 3 que habla de las mercancías en comisión, el capítulo 4 que habla de las mercancías en consignación. Estos dos capítulos, antes de proyectar por ahí unas diapositivas, están muy relacionados y hacen mucho énfasis o van muy de la mano con los capítulos que vimos en la clase anterior. Si recuerdan, en el capítulo 1 hablábamos de lo que vienen siendo las cuentas de orden. Capítulo 2 hablamos de cuentas, documentos descontados o endosados. Y mencionábamos que los documentos descontados o endosados son unos valores contingentes. Hay que recordar que las cuentas de orden se clasifican en valores ajenos, valores contingentes y valores de registro. En el caso específico de los documentos descontados son valores contingentes porque se tienen que plasmar en dichas cuentas de orden para que de alguna u otra manera cuando se presenten los estados financieros se sepa que tenemos una obligación por el hecho de haber descontado ese documento y que obviamente ya no representan una afectación a nuestro patrimonio, pero sí somos copartícipes o corresponsables de ese endoso que hicimos hacia un tercero, ¿ok?
Posteriormente, hablábamos también, en la primera parte mencionábamos, más bien dicho, el primer tipo de clasificación de las cuentas de orden, hablábamos de los valores ajenos y mencionábamos que existían algunas actividades muy puntuales de cuáles eran esos valores ajenos y mencionábamos un ejemplo de los perfumes o de los vehículos que nos dejan para que nosotros el día de mañana que podamos llevar a cabo la venta, pues obviamente podamos obtener una utilidad y obviamente ya esa utilidad como tal sí va a afectar nuestro patrimonio, nuestro capital, etcétera. Aquí, porque hago el comentario, las mercancías en comisión es desde el punto de vista de quien recibe la mercancía, ¿ok? Si nosotros nos vamos a suponer que seamos un lote de autos, una concesionaria, en el caso de las concesionarias, de que ya ven que por ahí dejan los carros las armadoras y esos vehículos obviamente pues tienen al venderse pues obviamente generan utilidad para esas concesionarias. ¿Cómo vamos a registrar dentro de la contabilidad comercial de la persona que recibe esos bienes? Lo vamos a registrar, como ya comentamos, en cuentas de orden. Y las mercancías en consignación es desde el punto de vista de la persona, del comitente, es decir, de aquella persona que le otorga al comisionista la mercancía para que la venda. Obviamente, la contabilidad del comitente o consignatario, como lo queramos ver, sí va a afectar su patrimonio porque es parte de nuestro inventario y lo tenemos que segmentar dentro de la misma cuenta de mercancías en una subcuenta, por así decirlo, que se llama mercancías en consignación. Entonces, la diferencia radica en que el comisionista clasifica o registra todos los valores ajenos dentro de su contabilidad en cuentas de orden y el consignatario sí lo registra dentro de su patrimonio en una subcuenta dentro de la cuenta de mercancías que se llama mercancías en consignación. Ok, vamos a iniciar. Voy a presentar primero el capítulo 3 para que por ahí nada más confirmen por favor si lo ven bien y vamos a ir platicando cada una de las diapositivas para irlas desglosando. Sí se ve bien. Ok, gracias, muy amable, Rocío. Vamos a iniciar. Como ya lo comentamos, este es el primer capítulo del día de hoy que vamos a ver, donde vamos a ver el capítulo. Ay, perdón, esta no es. Déjenos un segundito. Un segundito. Ok, ahí nuevamente ya la programé, ya la proyecté, perdón. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver estos dos capítulos, mercancías en comisión. Vamos a ver estas mercancías desde desglosar lo que es el objetivo, cuál es el aspecto legal, los conceptos y los procedimientos y algún ejemplo muy sencillo. La idea es medular, no saturar tanto el tema desde el punto de vista de registro, desde el punto de vista contable, sino que se entienda desde un punto de vista administrativo y que nosotros conozcamos de manera directa por qué se tienen que registrar estas mercancías en comisión de esta manera. ¿Okay? El objetivo es conocer la importancia que tiene el concepto de mercancías en comisión dentro de la contabilidad comercial o dentro de la contabilidad que persigue un fin de lucro. El aspecto legal que tenemos nos dice que la comisión mercantil, de acuerdo con el Código de Comercio, que es la que regula este tipo de operaciones, es el mandato o encargo aplicado a actos concretos de comercio, denominándose comitente a la persona que otorga o confiere la comisión y comisionista a quien lo desempeña, que es lo que mencionábamos ahorita al principio de la clase. El comitente o consignatario, como lo queramos ver, es la persona que nos va a decir, oye, sabes que yo te encargo que tú como comisionista me vendas este tipo de producto, este material, este artículo, etcétera. Y obviamente, pues debe de existir una utilidad o debe de existir un dividendo para el comisionista, que es la famosa comisión mercantil, ¿ok? ¿Qué es el mandato? El mandato encargo que se le da al comisionista no es necesario que conste en una escritura pública. Es suficiente que figure por escrito en un documento otorgado por el comitente o de palabra, siempre que en este último supuesto se confirme por escrito antes de que el negocio concluya. Aquí tengo que ser muy puntual, aunque la literatura marque que este es el mundo ideal, realmente en la práctica
Desde mi punto de vista, yo creo que siempre debe de haber una formalización, probablemente no en una escritura pública. ¿A qué se refiere con escritura pública? Que no vamos a hacer un contrato para la venta de determinado producto ante un notario. Sí me ha tocado ver algunos contratos de comisión, pero estamos hablando que son contratos donde ya hay operaciones de muchos miles y millones de pesos, ¿verdad? Donde realmente sí se tiene que dejar por escrito, aunque aquí la literatura nos diga que es de palabra, sí, a lo mejor sí es de palabra, pero yo siempre recomiendo que exista al menos algo escrito. Si lo hacemos a través de un notario, de una escritura pública, de una validación por parte de esta persona que está facultada para poder dar fe de los hechos, de cómo se va a llevar a cabo el encargo, la comisión, donde se confieren, qué tipo de comisiones, cuál va a ser la comisión, cuál es el volumen de ventas, todo, de quién va a correr los gastos, etcétera. Se supone que tiene un poquito más de validez legal, pero reitero, esto depende mucho también del volumen del negocio, del tipo de operación que se lleve a cabo, porque ¿qué es lo que pasa? Vuelvo al tema, por ejemplo, de los perfumes, de los lotes de autos. Pues tú vas y dejas tu coche y le dices a la persona, ¿sabes qué? Si me lo vendes en 200,000 pesos, te voy a dar el 10% de lo que cueste, o el 5%, te voy a dar, no sé, 10,000 pesos de comisión si me lo vendes. Entonces nosotros como comisionistas tenemos que registrarlo en cuentas de orden en valores ajenos. Y si yo, que soy la persona que le estoy entregando ese vehículo, lo tengo registrado en una contabilidad en forma, una contabilidad comercial, pues obviamente lo tengo que registrar como una mercancía en consignación. ¿Qué es lo que pasa? Que para que eso sea correcto, digo, muchas veces es de palabra, pero realmente yo considero que sí se debe de hacer al menos un escrito. Eso nada más como un comentario así de manera muy genérica. También dice aquí que se puede hacer de palabra y que también se tiene que formalizar al momento de que, o antes, por escrito, antes de que concluya el negocio. Pues yo creo que se debe hacer al principio, porque si ya lo haces después, pues ya no tiene mucho caso si el negocio está concluyendo. Obviamente este tipo de cosas también se hace desde un punto de vista legal, para estar protegidos de la mercancía que se está dejando en comisión por parte del comitente, pero también se hace desde el punto de vista fiscal, porque hay que entender que los ingresos que nosotros declaramos tienen que estar sustentados desde un punto de vista legal, ¿ok? El mandato o encargo se puede referir a varios actos concretos de comercio, entre los cuales se puede mencionar la compra y venta por cuenta ajena, y este es el último al que haremos de referirnos en el desarrollo de este capítulo, que es lo que ya mencionamos ahorita al principio. Aspecto legal. Las mercancías que recibe el comisionista para su venta no aumentan su activo, ya que no son de su propiedad, pues el comitente únicamente le ha conferido la facultad de negociar con dichas mercancías, pero no son de su propiedad. Lo que ya mencionamos, yo como comisionista la tengo que registrar en mis cuentas de orden, no son de mi propiedad, pero sí están dentro. Bueno, aquí pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que tengamos 10 artículos nosotros somos los comisionistas y a lo mejor también nos dedicamos a la venta, compra y venta de lo mismo que nos dejó el comitente para poderlo vender en comisión. Si yo sacar un reporte a través de mi libro de contabilidad y digo, vamos a hacer un inventario físico al 31 de diciembre y el comitente, perdón, me dejó cierta mercancía para venderla el 25 de diciembre, pues obviamente yo puedo hacer un conteo físico y no sé, si yo en mi contabilidad tengo 10 piezas, por poner un ejemplo, y él me dejó 5, cuando yo tenga ese conteo físico voy a tener 15, entonces no me va a cuadrar. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ok, se separan de alguna manera, se tienen en un lugar asignado y decimos, esta es mercancía en consignación que tenemos para la venta. Y anotarlo obviamente en la cuenta de orden para que cuando se revise la información financiera diga, ok, tenemos 10 en nuestra contabilidad físicos y 10 en nuestro libro, ok. Pero aparte tenemos en custodia 5 piezas, 5 carros, 5 perfumes, 5 artículos, que esos están registrados dentro de nuestras cuentas de orden porque no modifican nuestro pasivo, ¿ok? Nuestro activo, pasivo, capital, no afectan nuestro patrimonio. El comisionista puede desempeñar el mandato o encargo tratando en su propio nombre o en el de su comitente. Cuando contrate en nombre propio tendrá acción y obligación directamente con las personas con quienes contrate, sin estar obligado a declarar quién es el comitente, no así cuando contrate expresamente el nombre del comitente. Obviamente reitero que todo este tipo de clausulados, todo este tipo de acuerdos se realizan previos, o sea,
se hace, oye, ¿sabes qué? Lo vas a vender bajo estas condiciones, va a ser en mi representación, no va a ser en mi representación. Por eso es bien importante dejar bien claro desde un principio cómo se debe de llevar a cabo el encargo o mandato para que en un momento dado no vayamos a tener un problema inclusive legal. Hay que recordar, por eso hago mucho hincapié que siempre se tiene que dejar al menos por escrito para tener bien claras las condiciones, ¿ok? Es libre el comisionista para aceptar o rechazar el encargo del comitente. Si lo rehúsa, deberá dar aviso de manera inmediata. Pues sí, digo, si ya nosotros estamos, yo no quiero entender que de buenas a primeras lleguemos con alguien que no conozcamos, oye, véndeme este producto. No, digo, generalmente ya hay una relación comercial, pero si lo queremos formalizar, lo tenemos que hacer de manera correcta. ¿Sabes qué? Si te lo puedo vender o sabes que no te lo puedo vender para evitar. A final de cuentas, el comisionista es la persona que va a decir si quiere aceptar ese encargo o no, porque también tenemos que hacer el análisis. Pues a lo mejor quieres que venda un artículo que está obsoleto, que está en desuso, que está ya totalmente fuera de mercado, pues no tiene caso tampoco meternos en temas de ese tipo. Ojo, estamos hablando desde el punto de vista mercancías en comisión, de la persona que acepte el encargo y que obviamente pueden ser personas morales, es decir, que están formados por dos o más socios, o también puede ser personas físicas con actividad empresarial y en sí cualquier tipo de operación, pero aquí le estamos dando un enfoque contable, ¿ok? Si la mercancía ha sido remitida y el comisionista rehúsa el encargo, está obligado a hacer los gastos que sean indispensables o de indispensable necesidad para conservarla en buen estado. Por supuesto, el importe de dichos gastos deberá ser pagado posteriormente al comisionista por parte del comitente. Si ya llegaron a un acuerdo y de alguna otra manera dices a la hora de la hora que no, tú como comisionista tienes que cargar con esos gastos y después, o lo que dice la teoría es que técnicamente el comitente te los va a reembolsar. Reitero, eso es lo que dice la teoría. También hay que entender que en la práctica muchas veces sí, déjamelo, pero todo corre a cargo tuyo y todo tiene que estar en el mandato, en el encargo, en las características del mismo. El comisionista en el desempeño de su encargo se sujetará estrictamente a las instrucciones recibidas por el comitente y en ningún caso podrá proceder contra las disposiciones que ya hayan sido expresadas por este, lo que ya les mencionamos. Si es en nombre del comitente y cómo vas a vender y bajo qué precio la vas a vender, con qué características, con qué descuento, tienes que respetar eso, ¿ok? Por su actuación en la venta de mercancías, el comisionista cobra al comitente una cuota denominada comisión, cuyo porcentaje por lo regular se calcula sobre el monto de ventas. Obviamente los comisionistas entre más vendan, más ganan. Por eso es que, y estamos poniendo un ejemplo de contabilidad, pero podemos poner ejemplo de comisionistas que inclusive trabajan dentro de las empresas y que son personas físicas que exclusivamente a eso se dedican, a vender perfumes, a vender volumen de ruedas y rodajas, de vender tornillos, de vender cierto tipo de material y obviamente, de hecho, ya gran parte del ingreso que tienen los comisionistas no es por su sueldo, es por sus comisiones, ¿ok? Entonces, eso que recibe el comisionista se le conoce comisión, valga la redundancia, y cuando ya vende el producto del consignatario o comitente, da de baja de cuentas de orden ese valor ajeno y ahora sí hace la afectación contable de su patrimonio registrando la comisión, porque ahí sí vamos a afectar el ingreso que tuvimos por la venta de la mercancía. Cuentas de orden desde el punto de vista contable, como ya lo mencionamos, considerando que tanto las mercancías que recibe el comisionista como el importe de las ventas efectuadas al contado y los cobros recibidos por ventas a crédito no son valores de la propiedad del comisionista, le pertenecen al comitente, no los puede considerar dentro de sus cuentas de activos, sino registrarlos en cuentas de orden. Ya lo mencionamos, las cuentas de orden que se establecen corresponden al grupo de valores ajenos por tratarse de valores que no son propiedad del comisionista. Hay varios métodos desde el punto de vista para lo que viene siendo, o más bien dicho, qué cuentas se utilizan en las cuentas de orden desde el punto de vista contable para registrar las mercancías. Aquí nos vamos a ir paso por paso. Para registrar las mercancías que se reciben del comitente, así como las ventas y devoluciones de las mismas, se establecen las cuentas de orden, mercancías en comisión, cuenta de orden deudora y comitente cuentas de mercancías, cuenta de orden acreedora. Si recuerdan cuando veíamos qué tipo de nomenclatura o cómo se podían identificar estas cuentas en el capítulo 1 mencionábamos que deben de ser más o menos similar, pero que den una referencia
que no sean iguales, pero que sean en cierta medida similares para entender que por un lado tenemos el derecho de que está algo en nuestro poder, pero por otro lado tenemos la obligación de respetarlo porque no es de nosotros, por eso se registra en cuentas de orden. Para este tipo de operaciones se utilizan estas cuentas, ya dijimos, para la mercancía y las ventas y devoluciones de las mismas se establecen estas dos cuentas de orden. Mercancías en comisión se carga y comitente cuenta de mercancía se abona con los siguientes movimientos contables: del precio del costo de las ventas de mercancías recibidas del comitente para su venta, del precio de costo de las mercancías devueltas por los clientes al comisionista. Mercancías en comisión se abona y comitente cuenta de mercancía se carga del precio del costo de las mercancías vendidas por el comisionista y del precio del costo de las mercancías devueltas por el comisionista al comitente cuando por alguna razón se regresan. Su saldo en ambas cuentas siempre debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, por eso se establecen de orden deudor y de orden acreedor. Y estas cuentas representan el costo de las mercancías en poder del comisionista que son propiedad del comitente. Para eso se registran estas cuentas. Para registrar las salidas, reitero, todo esto es en cuentas de orden dentro de la contabilidad del comisionista. Para registrar las entradas y salidas de efectivo que originan las operaciones que ha efectuado el comisionista por cuenta del comitente, se abren las siguientes cuentas de orden: caja del comitente, cuenta de orden deudora, y comitente cuenta de caja, cuenta de orden acreedora. Caja del comitente se carga y se abona de la siguiente manera: de la provisión de fondos que recibe el comisionista del comitente para que pueda operar esa comisión, del dinero en efectivo que recibe el comisionista por las ventas al contado que hace en favor del comitente, y de los cobros que hace el comisionista sobre las ventas a crédito. Caja del comitente se abona y comitente cuenta de caja se carga de los gastos que paga el comisionista por cuenta del comitente y de la cuota o comisión que el comisionista cobre al comitente, así como de las remesas en efectivo que el comisionista haga llegar al comitente. Obviamente estas mismas operaciones son cargo y abono, cargo y abono, cargo y abono. El saldo de estas cuentas siempre debe ser numéricamente igual, ya lo mencionamos, pero de naturaleza contraria, y representa el dinero en efectivo en poder del comisionista, que es propiedad del comitente. Para registrar las ventas a crédito, cobros efectuados sobre las ventas a crédito y devoluciones sobre ventas que los clientes hacen al comisionista, se establecen las siguientes cuentas de orden: clientes del comitente deudor y comitente cuenta del cliente, cuenta de orden acreedor. Clientes del comitente se carga y comitente cuenta de clientes se abona del importe que haga de las ventas efectuado a crédito por el comisionista, y clientes del comitente se abona y comitente cuenta de clientes se carga de los cobros efectuados por el comisionista sobre las ventas a crédito y del importe de las mercancías por el comisionista devueltas por los clientes al comisionista. El saldo de ambas cuentas en cualquier momento debe de ser numéricamente igual, pero de naturaleza contraria, y estas cuentas representan lo que aún deben los clientes cuyo importe pertenece al comitente. Entonces, esta es la forma en la que debemos de registrar dentro de la contabilidad del comisionista las operaciones o los valores ajenos que nos dejan nuestros comitentes. Hay que entender que el encargo tenemos la posibilidad de aceptarlo o rechazarlo y siempre se tiene que hacer de inmediato. Aunque la teoría nos diga que no existe como tal que no tenga que figurar en una escritura pública ese encargo, lo más recomendable desde el punto de vista de un servidor legal y fiscal es que siempre exista un respaldo de dichas operaciones como un tipo contrato, por así decirlo, para que sobre todo quede bien clara la forma en la que se va a vender en representación del comitente dicha mercancía. ¿Ok? Hasta ahorita algún comentario. Con esto prácticamente pues terminaríamos o estaríamos viendo el capítulo 3. No sé si Rocío o Antonio tengan algún comentario, sino para iniciar con el capítulo 4. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Comentaba que dentro de la empresa también hay ventas de tornillos, bueno, etcétera, cosas así. Puede ser cualquier tipo de bien. Yo estoy poniendo un ejemplo como tal, porque
vuelvo a lo mismo, dependiendo el comisionista ¿cómo le diré? Qué régimen, pero aquí lo estamos suponiendo que la persona que recibe el bien es una persona moral, ¿ok? Pero puede ser, no sé, si yo, por ejemplo, soy una empresa y me dedico a la comisión, pues me pueden dejar para vender tornillos, perfumes, carros, no sé, O sea, infinidad de productos, ¿vale? perdón, el giro puede ser de diferentes productos, no nada más de uno. Sí, sí, es que vuelvo al tema, aquí depende a qué se dedique el comisionista. El comisionista yo lo estoy poniendo como un ejemplo desde el punto de vista de la contabilidad comercial de una persona moral, pero puede ser una actividad empresarial. Existen, inclusive pueden ser asalariados, que es lo que yo le mencionaba ahorita, pero el decir un asalariado ya no entraríamos en el uso de estas cuentas contables, que es lo que nos interesa conocer desde el punto de vista contable, valga la redundancia. O sea, ¿por qué se utiliza como ejemplo una persona moral o una persona física con actividad empresarial? ¿Por qué? Porque tiene que registrar en cuentas de orden la operación, pero hay empresas que única y exclusivamente se dedican a la comisión y pueden vender 30,000 artículos siempre y cuando que los vendan y que obviamente registren dentro de sus ingresos, no la venta, porque la venta no es de ellos, es del comitente, pero sí en su contabilidad los ingresos por las comisiones que tuvieron por esos productos. No sé si, Gracias. no sé si más o menos quede claro, o sea, Sí, sí quedó claro. Por ejemplo, la empresa Amazon, ¿es algo parecido a lo que usted está diciendo? pudiera ser, sí, 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 pudiera ser, digo, son plataformas que ellos se dedican nada más a colocar, por así decirlo, y pues obviamente cobran un prime, un precio por la operación, ¿verdad? Obviamente ellos son comisionistas, si lo quiere ver así, sí pudiera ser un comisionista, estoy de acuerdo con su punto de vista. Bueno, gracias, pues. Muy bien. Antonio, ¿alguna duda? Bueno, no sé si me escuchó, pero bueno, vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el capítulo número 4, donde hablamos de lo que viene siendo las mercancías en consignación, que ahora sí que vámonos al otro lado. Ahora ya vimos la contabilidad o la forma de registrar qué cuentas se utilizan en la contabilidad del comisionista. Ahora vamos a ver al comitente, o sea, la persona que le entrega a la persona, al comisionista, la mercancía para su venta. Un segundito. Sí se ve claro, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Ok, gracias. ¿Qué vamos a mencionar aquí? ¿Qué objetivo tenemos en este capítulo? Conocer la importancia que tiene también este concepto de mercancías de consignación en las operaciones entre las empresas. Las empresas, como introducción tenemos, para poder aumentar el volumen de sus ventas, recurren al establecimiento de agencias y o sucursales radicadas en la misma localidad o en poblaciones foráneas. Sin embargo, este procedimiento tiene el inconveniente de que para llevarlo a cabo es necesario hacer fuertes desembolsos por concepto de gastos de instalación y adaptación, compras de mobiliario y equipo, así como gastos de operación, mismos que no siempre quedan compensados con utilidades suficientes, principalmente durante los primeros años de operación o de establecimiento de dichas agencias y o sucursales. ¿Qué es lo que ahorita lo mencionamos? Dice, existe otro procedimiento para aumentar el volumen de ventas que no requiere de fuertes desembolsos, el cual consiste en remitir mercancías a comisionistas radicados en la misma plaza o fuera de ella para que las vendan por cuenta del comerciante y a quienes se les asigna una comisión de pago de sus servicios. En esta forma, la empresa logra incrementar el volumen de sus ventas con menos gastos y en consecuencia con un mayor margen de utilidad. Aquí quiero llegar con esto. Las empresas grandes, como lo comentaba ahorita la compañera, la estudiante, muy buen punto. Hay ocasiones que también dicen, oye, yo tengo mis análisis financieros y a lo mejor si yo, no sé, X producto, servilletas, o por un ejemplo, yo quiero entrar al mercado de vender servilletas en el noroeste del país, allá por Baja California, por aquellas partes. Pero para poder entrar en aquellas partes, pues a lo mejor tengo que establecer yo tengo que hacer un análisis y decir, ¿sabes qué? Pues simplemente me conviene seguirlas produciendo así aquí y no abrir una sucursal allá. ¿Por qué? Porque primero tengo que hacer un estudio de mercado, pudiera tener que establecer una agencia, una sucursal,
y obviamente eso tiene un fuerte desembolso de dinero, de recursos, que como ya mencionábamos ahí, pues no siempre quedan compensados dentro de los primeros años. ¿Por qué? Porque aunque se hagan esos estudios, pues no sabemos si realmente va a pegar o va a tener un fruto esa inversión que vayamos a tener dentro de la misma área o otra área. Aquí estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Sabes qué? Pues mejor me sale más barato conseguirme un comisionista, le mando la mercancía, hacemos un encargo, mandato, quedó bien establecido cómo me va a vender el producto para yo no perder imagen y simplemente me sale mucho más barato pagarle una comisión por volumen de ventas a un comisionista que yo establecerlo. Reitero, eso es cuando ya se hizo un análisis y obviamente no, si no es viable financieramente hablando, pues simplemente sabes que págale un comisionista. Caso contrario, que si quieres aumentar tu volumen de ventas, hiciste tus análisis de mercado, tus análisis de margen de utilidad de manera correcta, tan sencillo como que a lo mejor sí te conviene en un momento dado establecer una sucursal o una agencia. Aquí estamos en el entendido para efectos prácticos, que en este caso no es factible y que por eso las empresas recurren a lo que viene siendo la comisión. ¿Okay? Las ventas efectuadas por conducto de comisionistas debido a las ventajas que ofrecen se han constituido en una operación de bastante frecuencia y de importancia para las empresas, así como su aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy común esto ya, o sea, digo, a pesar de que hay empresas que sí siguen abriendo sucursales, volvemos a lo mismo. Es preferible mejor, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista costo, establecer un contacto, establecer un contrato, un encargo con un comisionista para que venda nuestra representación, nuestros productos. O inclusive servicios también, digo, también aunque los servicios no es como tal una entrega de un bien tangible, también se pueden ofrecer servicios, ¿verdad? Conceptos, ¿qué son las mercancías en consignación? Son las mercancías que la empresa remite a una persona llamada comisionista, que para ser vendidas por cuenta del primero y de acuerdo con las instrucciones estipuladas por él. Ya lo mencionamos eso, que ese es en el encargo. ¿Qué procedimientos existen para registrar las operaciones inherentes a las mercancías en consignación? Existen los mismos conceptos o los mismos procedimientos que se utilizan en las mercancías dentro de la contabilidad comercial, que es el global, el analítico y el de inventarios perpetuos. Obviamente cada uno de estos métodos tiene una peculiaridad que ahorita vamos a mencionar, pero son exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es mercancía, nada más que ojo, a diferencia de lo que es la contabilidad del comisionista, aquí sí tenemos que afectar nuestro patrimonio. Esta sí está registrada dentro de nuestro activo. El procedimiento global consiste en registrar en una cuenta denominada mercancías en consignación todas las operaciones relacionadas directamente con el envío, administración y venta de mercancías consignadas o remitidas a comisionistas. La cuenta de mercancías en consignación tiene un movimiento muy semejante a la de cuenta de mercancías en generales, ya que su saldo se representa, la cuenta es por lo que respecta a su saldo, este representa el inventario final de mercancías en consignación. ¿Qué quiere decir? En la contabilidad, cuando vimos el capítulo 2, que vimos las cuentas de activo, pasivo y capital, mencionábamos que el activo está consignado, está clasificado en circulante, fijo y diferido. Y acuérdense que era caja, bancos, caja, bancos, mercancía, clientes. Entonces, esa cuenta de mercancías se abre otra cuenta, una subcuenta que es una cuenta colectiva, inclusive podía ser que la vimos en el capítulo, en la primera parte del curso, y abrí una subcuenta que se llama mercancías en consignación. ¿Qué significa? Que al final yo puedo decir cuáles son mis mercancías generales, las que tengo en mi almacén, y cuáles son de mi propiedad, pero no las tengo en el almacén, sino las tengo con un comisionista, ¿ok? Esta cuenta de mercancías en consignación representa el valor de lo que está en poder del comisionista, una vez que se le ha cargado la utilidad neta obtenida en la venta de mercancías en consignación. Eso está claro. Procedimiento global. En esta cuenta de mercancías en consignación se carga del precio del costo de las mercancías remitidas en consignación, que si se fijan, aquí es diferente el procedimiento, pero son muy similares las operaciones, nomás que uno lo registra en cuentas de orden y otro lo registra dentro de su contabilidad.
También del importe de los gastos que origine la remesa de mercancías, del importe de los gastos que el comisionista efectúe por cuenta del comitente para la administración y venta de mercancías a él consignadas, y también del importe de la comisión a favor del comisionista, y al final del ejercicio el importe de la utilidad neta en la venta de mercancías en consignación. Esta cuenta también se abona del importe de las ventas efectuadas y del importe del costo de las mercancías devueltas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual debe de presentarse en el balance general dentro del activo circulante. Puede hacerse una subcuenta como una cuenta colectiva, o puede haber una cuenta de mayor que diga mercancías en generales y otra que diga mercancías en consignación. Ahora sí que ya depende cómo lo quiera tener registrado y el control que quiera tener la empresa que remite esa mercancía. Procedimiento analítico. Cuando se emplea este procedimiento, las cuentas que se usan en la contabilidad del comitente para registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación son las siguientes: mercancías en consignación, ventas de mercancías en consignación y gastos de ventas de mercancías en consignación. El movimiento y el saldo de las cuentas anteriores es el siguiente. Mercancías en consignación. En este método se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista y se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista, y al final del ejercicio el costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor. ¿Por qué es deudor? Porque es un bien, representa el costo y aparte es el costo que va dentro del estado de resultados de las mercancías en consignación, el cual debe representarse en el balance general como activo circulante. Ventas de mercancías en consignación. Se abona del importe de las ventas efectuadas por el comisionista. Se carga al finalizar el ejercicio del costo de las ventas efectuadas por el comisionista, y al terminar el ejercicio del importe del saldo de la cuenta de gastos de venta de mercancías en consignación. Su saldo durante el ejercicio de esta cuenta es acreedor y representa el importe de las ventas efectuadas por el comisionista. ¿Por qué es acreedor? Porque es una venta y va dentro del estado de resultados. Y al terminar el ejercicio, después de haber recibido el costo de ventas y los gastos de venta de mercancías en consignación, podrá ser deudor o acreedor. Si es deudor, representa la pérdida neta entre las ventas de mercancía en consignación, y si es acreedor, representa la utilidad neta. Cualquiera que sea su saldo se debe de traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias o a la cuenta de resultados correspondientes dentro del mismo estado financiero. Gastos de venta de mercancías en consignación. Se carga del importe de los gastos, como son fletes, acarreos, seguros, almacenaje, embalaje, propaganda, comisiones, etcétera, que originen la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuadas por el comitente o por el comisionista. En este último supuesto, solo que sea por cuenta del comitente, o sea, que sea por parte de él. Su saldo es deudor y representa el importe total de los gastos ocasionados por la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación, y al terminar el ejercicio de dicho saldo se debe traspasar a la cuenta de ventas de mercancías en consignación. Inventarios perpetuos, que es el último procedimiento. Este procedimiento consiste en registrar las operaciones que originan las mercancías en consignación de tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el importe del inventario final de mercancías que tiene el comisionista en su poder, y además la utilidad o pérdida obtenida en la venta de mercancías en consignación. Las cuentas que se establecen para registrar las operaciones relacionadas directamente en este procedimiento son las siguientes. Mercancías en consignación. Se carga del costo de las mercancías que se remiten al comisionista, se abona del costo de las mercancías devueltas por el comisionista y del costo de las ventas efectuadas por el comisionista. Su saldo es deudor y representa el costo del inventario final de mercancías en consignación, el cual se debe de presentar en el balance general dentro del activo circulante. ¿Por qué circulante? Porque esa es rápida conversión en efectivo. Recuerden que lo vimos también en el curso pasado. Costos y ventas de mercancías en consignación. Esta cuenta se carga del costo de las ventas efectuadas por el comisionista, del importe de los gastos de fletes y acarreos, seguros, etcétera, que originen la remesa, administración y venta de las mercancías en consignación efectuadas por el comitente o por el comisionista. Y también se abona del precio de venta de cada una de las mercancías vendidas por el comisionista. Su saldo podrá ser deudor o acreedor según sea mayor o menor el importe del costo y los gastos que el precio de venta de las mercancías vendidas,
Cuando es deudor representa la pérdida neta en la venta de la mercancía en consignación, y si es acreedor representa la utilidad neta. Cualquiera que sea su saldo se debe traspasar a la cuenta de pérdidas y ganancias según sea el caso por su cuenta de resultados o por ser utilidad o pérdida, y que obviamente debe ir dentro del resultado que nos afecta a nuestro capital contable a final de cuentas. Entonces, esas son las formas en las que se registran, son 3 métodos que se utilizan de manera general en lo que son las mercancías, pero a diferencia de lo que viene siendo el registro en la contabilidad del comisionista, en la contabilidad del comitente o consignatario sí se debe de reflejar dentro de cuentas de balance, y se tienen que hacer los traspasos también de las utilidades o la pérdida según corresponde y según el método y las cuentas que estemos utilizando a las cuentas de resultados para que se vea reflejado de manera correcta dicha utilidad o dicha pérdida. ¿Ok? Y pues bueno, eso sería también el capítulo 4. Como les comentaba, van muy relacionados, van muy de la mano. Aquí el resumen y el sustento y ahora sí que lo más importante es reconocer que ambas son operaciones de crédito, son operaciones comerciales, son operaciones de encargo. El comisionista tiene su contabilidad en cuentas de orden para este tipo de operaciones en consignación, que son valores ajenos que vimos en el capítulo número 1. Y obviamente por ese encargo que ya mencionamos que puede ser o no inscrito en una escritura pública, que lo más recomendable es que sí, recibe un dividendo, una utilidad que se le conoce comisión, y cuando ésta se realice, pues obviamente se tiene que afectar las cuentas de balance y de resultados correspondientes. En el caso de las mercancías en consignación, se debe de registrar estas mercancías dentro del activo circulante, independientemente de cómo se registre o cuál sea el método de registro o cuál procedimiento de registro sea, y si forman parte del activo o del patrimonio de lo que viene siendo la contabilidad del consignatario, porque hay que entender que es mercancía, lo único que está haciendo es que se la está mandando a alguien para que en un momento dado la venda, ¿ok? Y pues bueno, eso sería todo por parte de un servidor. No sé si alguien tenga alguna duda respecto a los 2 temas que vimos el día de hoy. Con toda confianza háganmelo saber para que me puedan para aclarar alguna duda que tengan, y si no, con toda confianza, si más adelante les surge una duda, pues lo pueden hacer a través del botón contacta a tu tutor que ahí está en la plataforma. Adelante, y si no, para ya cerrar la clase del día de hoy. No, está todo bien, gracias, maestro. Muchas gracias, Rocío, muy amable. ¿Alguien más? No. Todo bien, gracias. Gracias, Antonio. Bueno, si ya nadie más tiene alguna duda, les agradezco a los alumnos que se conectaron y que participaron. Eso denota un interés. Les encargo mucho su tarea. También vuelvo a repetir, ahí ya están publicadas las tareas de regularización y de puntos extra para aquellos alumnos que lo quisiesen aprovechar. No es obligatorio, son opcionales, y obviamente van enfocadas, uno, para aquellos alumnos que no presentaron el parcial, que es la regularización, y la otra para los alumnos que quieren mejorar su promedio, que es el video de puntos extra, para que por favor ahí lo consideren. Sin embargo, si alguien quisiera presentar esos trabajos, sobre todo el de video de puntos extra, en dado caso que ya tenga su examen y no tenga su bajo promedio, pues obviamente sí les va a ponderar para bien. Si no lo realizan, no les va a afectar en nada. Les agradezco mucho su participación, y si ya no hay ningún comentario, me vuelvo a poner a sus órdenes en la plataforma, en los mensajes a través de botón contacta a tu tutor. Tratamos de responder pues lo más rápido posible, y si no, ya nos veríamos la próxima semana, el próximo martes 22 de noviembre a las 8 horas. Les agradezco mucho su atención y muy buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.